¿Alguna vez te has preguntado si un país puede olvidar cómo caminar? Hablo de algo muy profundo, un pensamiento que arrastran no solo los venezolanos, sino muchas personas. Pero hoy Venezuela enfrenta una etapa que ayudará a muchos a entender mejor esta reflexión. Y lo que digo es real, los venezolanos arrastran con eso en el inconsciente, es decir, hoy ya vemos las consecuencias. Millones por el mundo enfrentando una realidad que no esperaban. Noticias de deportaciones, de asilos revisados, de un sueño que parece romperse. Y la pregunta que todos hacen es, ¿por qué? Pero quizás hemos estado haciendo la pregunta incorrecta. Quizás el problema no es solo el gobierno que dejaron atrás, sino algo mucho más profundo. Una herida que no se ve, pero que viaja con ellos en la maleta. Quédate conmigo porque hoy no hablaremos de política, hablaremos de la mente y de cómo una nación que alguna vez fue una de las más ricas del mundo fue enseñada a olvidar su propio poder. Para entender la herida, primero hay que recordar la gloria. Hubo un tiempo en los años 80 y 90 en que Venezuela era una promesa brillante, una potencia económica bañada en petróleo. El bolívar era fuerte y el futuro parecía infinito. Era el destino, no el punto de partida. La gente no se iba de Venezuela, la gente llegaba a Venezuela, llegaba a buscar sus sueños. Esa memoria no es un cuento de hadas, es una verdad que vive en el corazón de millones. Entonces, ¿qué se rompió? ¿Cómo se pasa de ser el motor de Latinoamérica a ser una crisis humanitaria? La respuesta fácil puede ser culpar a Maduro, pero la verdad es más incómoda y mucho más profunda. La caída no comenzó con un grito, sino con un regalo. Aquí es donde debemos detenernos y entender la raíz de todo. Imagina un atleta joven, fuerte, con todo el potencial para ser el mejor del mundo. Ahora, imagina que su entrenador, en lugar de hacerlo correr, le da un par de muletas y le dice: no te esfuerces, yo te llevaré. No pases hambre, yo te daré la comida. No te preocupes por el mañana, yo me encargo. Al principio suena como una bendición. El atleta vive cómodo, sin dolor, sin esfuerzo, pero pasan los años y luego décadas. ¿Qué le ocurre a sus piernas? Pues se atrofian. El músculo que no se usa desaparece. Llega un punto en que ya no recuerda cómo caminar. Y peor aún, empieza a creer que necesita las muletas para sobrevivir. Esa es la tragedia de Venezuela. Durante décadas, un modelo de ayudas estatales, de subsidios, de programas de asistencia, se convirtió en el entrenador. El Estado se transformó en un padre omnipresente que prometía cuidarlo todo. No era solo una ayuda para los más necesitados. Se convirtió en un sistema que desincentivaba el trabajo, la iniciativa, las ganas de emprender. El problema no fue el petróleo, fue la mentalidad que creó. Les dieron la idea de que el Estado debe proveer y el ciudadano solo debe recibir. Con el tiempo, esa dinámica lo que hace es que el músculo de la independencia, del riesgo, de la creación, comienza a atrofiarse socialmente. Y entonces el atleta en muletas es expulsado de su casa. Millones de venezolanos moldeados con esa mentalidad de dependencia llegan a países como Estados Unidos, Polonia, España, lugares que funcionan con una lógica completamente distinta. Aquí el sistema no te da, el sistema te exige, te pide iniciativa, esfuerzo, adaptación, te pide que camines con tus propias piernas. Y el choque es brutal. Lo que estamos viviendo ahora, con la revisión masiva de asilos bajo la administración Trump, es la consecuencia directa de esto. Se está descubriendo que muchos no eran perseguidos políticos, sino personas que usaron una excusa para buscar el mismo asistencialismo que paradójicamente destruyó su propio país. No era un acto de maldad, es un choque de realidades. El mundo le está diciendo al atleta: tira las muletas, sabemos que puedes caminar. Pero décadas de no usar las piernas hacen que ese primer paso se sienta imposible. Se genera frustración, rabia, la sensación de que se acabó la fiesta. Esta no es una historia para juzgar a nadie, es una historia para entender,
para entendernos. La crisis venezolana nos pone un espejo delante a todos. Nos enseña que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de iniciativa. La dependencia, aunque venga disfrazada de ayuda, es una jaula dorada. La esperanza para Venezuela ahora mismo no solo está en un cambio de gobierno, ni en la intervención extranjera. Está en un despertar interno, en el doloroso pero necesario proceso de tirar las muletas y volver a sentir el suelo, en recordar como individuo, como sociedad, cómo se camina de nuevo. Ahora te pregunto a ti, y quiero que esta reflexión te acompañe. ¿En qué áreas de tu vida estás usando muletas sin darte cuenta? ¿Qué potenciales has dejado atrofiar porque es más cómodo depender de algo o de alguien más? La historia de Venezuela es un llamado universal a recuperar nuestra autonomía, porque un país no es más que la suma de sus ciudadanos, y una sociedad solo se levanta cuando cada persona decide ponerse de pie. Nos vemos en el aquí y ahora.